vamos a dar comienzo a la última parte de esta sesión tercera del Congreso, con una conferencia de clausura a cargo de los Reyes de ayer. Me toca a mí de nuevo la tarea de resumir brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, una trayectoria que daría para muchísimo. Pero bueno, ahí en la síntesis biográfica que tienen en la carpeta, pues aparece efectivamente los numerosos méritos, ¿verdad?, de Lorian, sus inicios como estudiante en la escuela normal, su doctorado en la Sorbona, que seguro que fue uno de los días más satisfactorios, ¿verdad?, de su vida, como lo fue también de la mía, de mi carrera académica, por haber asistido como miembro del tribunal que juzgó su tesis. Una tesis magnífica y que, bueno, luego ha dado gran cantidad de frutos. Ella ha sido directora junta de su departamento, miembro de esa institución de élite, que es el Instituto Universitario de Francia, y bueno, ella es, como todo el mundo sabe aquí, ¿no?, autora de numerosísimos trabajos sobre las vanguardias literarias españolas, sobre intercambios literarios entre España y Francia, sobre sociabilidad literaria también, y por supuesto sobre Ramón, ¿no? A Ramón le ha dedicado efectivamente una buena parte de su investigación, empezando por esa magnífica tesis que dio lugar a su libro en 2012, La Fabrique del Quevant, sobre las primeras greguerías de 1918-1923, ¿vale? Y greguerías que luego ella también ha editado con algún complemento visual en caso del libro de Chema Madoz, y que ha traducido y rebautizado además al francés, desde las primitivas Echantillon, a esa palabra que nunca me sale, que es, ¿cómo es? Bois. Eso, bueno, pues ese es el nombre que le dio Lorian en su traducción a las greguerías. Aparte de toda esa impresionante trayectoria realmente en los estudios sobre vanguardia y sobre Ramón, quiero destacar, para acortar aquí, su papel en la fundación de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna, porque ella efectivamente perteneció al núcleo fundador, el extraordinario trabajo que hizo después como miembro de la Junta Directiva, y muy especialmente, aparte de otras muchas cosas, en todo lo que son los actuales recursos digitales de la asociación, como la página de YouTube y otras muchas cosas más, ¿vale? Bien, a pesar del currículum apabullante, ¿verdad?, de Lorian ha estado aquí, además, a lo mejor sin que nadie la viese en presencia, pendiente nada más y nada menos que de moderar el Zoom de este congreso, y bueno, pues ha estado ahí, digamos, oculta y trabajando como ella suele hacerlo, que es trabajando mucho, trabajando bien y trabajando con discreción. Y nada más, no quiero excederme, porque seguro que van a disfrutar muchísimo con su conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, Eloy. Ahora sí, ahora creo que sí se escucha. Para los y las que asistís a la conferencia en línea, os habéis perdido la presentación. Creo que ahora sí se escucha perfectamente. Muchísimas gracias, Eloy. Palabras, por supuesto, demasiado elogiosas, y agradezco obviamente a la Junta de la Asociación Internacional Ramón, con una mención especial para Andrea, que estuvo ayer de moderador todo el día, para Eloy, Juan Carlos. Me parece un honor totalmente inmerecido dar la conferencia de cierre de este magnífico congreso, pero como vamos justito de tiempo, voy a entrar directamente, y me gustaría, vais a ver que como voy vestida de negra, voy a ser un poquito la oveja negra. Me gustaría proponer, si me permitís, me conoces efectivamente desde el Tribunal de la Tesis, un acercamiento, digamos, un poquito más indirecto a la relación entre Ramón y las vanguardias. Pero he procurado también que la charla fuese un poquito amena, es la última, a ver cómo resulta todo esto. Empiezo entonces.
La de Gómez de la Serna es una figura literaria rodeada de clichés y de mitos tenaces. La idea que solemos tener de este escritor polifacético es, por una parte, la de un precursor de la vanguardia en las letras españolas, en palabras de Víctor García de la Concha, por ejemplo, entre otros muchos, en el principio de la vanguardia está Ramón. Es también conocido Ramón, por supuesto, y lo sé bastante bien, efectivamente, como ha recordado, como creador de las greguerías, y nada menos que autoproclamado sumo pontífice de la Sagrada Cripta de Pombo. Por otra parte, varios de los juicios que se han formulado sobre su obra en los años 20 han calado en el imaginario asociado con ese autor, como por ejemplo la idea de que se trata de una figura tan singular que constituya por sí misma una generación unipersonal, según la acuñación de Melchor Fernández Almagro. Y hace poco más de un siglo, en 1923, el crítico Cipriano Rivas Cherif resumía lo que representaba en ese momento Gómez de la Serna al afirmar que, cito, Ramón no es un escritor, es un espectáculo. Y nos vamos a centrar un poquito más en esa dimensión en los próximos minutos. En general, en mis trabajos, como también ha recordado muy generosamente Eloy, he procurado seguir otras pistas, sortear estos mitos ramonianos, porque ciertamente todas estas son indudablemente facetas de la obra ramoniana, pero detrás de ellas hay realidades un tanto más complejas y sobre todo hay que tener en cuenta en todo momento ese funambulismo propagandístico del autor. La expresión esta vez es de nada menos que José Carlos Mayner, que es la cuestión que nos va a interesar en los próximos minutos. Lo que me gustaría analizar aquí es la cuidadosa construcción mediática de sí mismo, si lo digo con las pausas correctas mejor, construcción como celebridad literaria moderna que Ramón Gómez de la Serna inauguró a finales de los años 10, y el modo en que experimentó con una increíble variedad de soportes, medios y ámbitos, hasta el punto de que casi se podría hablar de un Ramón multimedia. Si repasamos cronológicamente estos medios de comunicación que el autor fue ramonizando, hay que mencionar, obviamente, en primer lugar, la cultura impresa, con la prensa, el primer y principal medio de difusión de su obra, y, por supuesto, el mundo editorial. Luego tenemos que incluir ciertas prácticas de sociabilidad literaria, como los banquetes literarios, las conferencias y demás presentaciones de libros, que Ramón, como ya se ha dicho ayer y hoy, convirtió, diríamos hoy, en prácticas performativas. Y, por último, los entonces nuevos medios de masas, como el cine sonoro y la radio. Entonces vamos a ir repasando todos estos distintos medios. Todavía en estas consideraciones preliminares, un apunte rapidillo. Tengo que incluir el imprescindible capítulo de deudas hacia Joana Slotescu, que también se ha mencionado merecidamente aquí en los 2 días, ayer y hoy, que fue una de las primeras en hablar de la imagen de marca de Ramón, y hacia Nigel Dennis, que dedicó entre sus múltiples trabajos un extenso estudio al modo en que, cito de este estudio, Ramón recurre constantemente a la publicidad, que no es otra cosa en realidad que la autopublicidad, para conquistar un público de lectores o admiradores y hacer que los productos de su imaginación estén siempre presentes en el mercado. Y añade, se trata de algo así como la fuerza motriz de toda la carrera de Ramón, de algo que da sentido totalizador a sus actividades y llega a definir su manera de comportarse en la esfera pública, su modo de ser artista moderno, en definitiva. Muy humildemente me gustaría inscribirme en la línea de esta lectura de la obra ramoniana. Y para ello me voy a centrar en una década, la que nos ha ocupado estos 2 días, la de las vanguardias, la de los años 10, durante los cuales, de los años 20, obviamente he metido la pata, en los 20, durante los cuales, estaba en el título, Ramón experimenta con los distintos medios que he mencionado antes. Y vamos a empezar en realidad en 1919, ¿no? 19-29, porque 19 es un año significativo porque es el momento en que se puede considerar a Ramón como escritor periodista profesional. Empieza a publicar un número significativo de artículos al año, hasta el año anterior, el 18, publicaba una media de 40 artículos anuales,
mientras que en 1919 publicó 235 artículos y llegó a publicar en 1923 unos 400 artículos simultáneamente en 14 cabeceras distintas, desde diarios como El Liberal, El Sol o La Voz, hasta la recién fundada Revista de Occidente, pasando por otras revistas tan distintas como Elegancias o Buen Humor, de la que Ramón fue colaborador desde el primer número, o revistas de vanguardia como Horizonte, que también se mencionó ayer. En 1919 es también la fecha en que Ramón dejó de publicar la mayoría de sus libros a cuenta de autor, de modo que apenas exageraba José María Salaverría cuando escribía en 1930, con tono de mofa, a modo de balance de esta década que nos interesa aquí: su producción es como un Niágara que lo inunda todo. Por eso no aparecerá un diario nuevo, una revista o una casa editorial nuevas que no tengan que contar entre los primeros con un trabajo de Gómez de la Serna. Un juicio que, por cierto, no se irá corrigiendo con el paso de los años, puesto que este fue el dibujo que publicó Mingote a modo de homenaje a Ramón en enero de 1963, después de fallecer el autor. Y precisamente esa omnipresencia textual de Ramón en la prensa española se completa con un aspecto que me interesa, que es la progresiva elaboración de una auténtica iconografía ramoniana a través de fotos y sobre todo de caricaturas. Empiezo con una fotografía que nos enseñó Juan Manuel Bonet ayer, muy famosa, que podría situarnos en la línea vanguardista, porque solemos asociarla, perdón Andrea, con el Io Noi de Umberto Buccioni, o ahí más cercanos a mí por tema del idioma, los retratos múltiples de Picabia o Duchamp. Y es un objeto muy interesante porque ese retrato ramoniano, lo que me interesa destacar es que viene de un formato industrial decimonónico, ¿no? Y aparece justo en un momento en que Ramón empieza a hacer un uso fotográfico quizá un tanto más moderno en el uso de su representación, pero este formato en concreto, como veis aquí, fue popularizado por una compañía de postales y donde se publicó la fotografía fue en la revista Buen Humor, revista emblemática de la prensa festiva, con motivo de haber publicado Ramón 5 libros en unos meses, es decir, precisamente para celebrar la popularidad de Ramón. Esa fotografía me parece un buen resumen de la estrategia de construcción de esa imagen de celebridad mediática que Nigel Dennis definía diciendo que Ramón, cito, bombardea el mercado con productos propios, reafirmando una y otra vez la envergadura de su personalidad y la significación de su firma. Si nos centramos ahora en las caricaturas, lo primero que hay que señalar es que las primeras son muy tempranas, de 1912 y 1913. La segunda me parece muy significativa porque hace un retrato totalmente decimonónico de Ramón, que de hecho, según dice el texto que acompaña el dibujo, se parece a los jóvenes románticos. En cuanto a la primera, aunque sea de una caricatura de vagaría, como siempre espectacular, y aunque incluya dos de los elementos centrales de la, digamos, identidad visual de Ramón, la cara ancha y la pipa, todavía le falta un elemento, el peinado con ondas. Peinado que, por cierto, aunque nos aleje un segundo de la prensa, aparece en el centro del retrato que múltiples veces hemos visto en estos 2 días de Diego Rivera. Y ese mismo peinado con ondas se retomará en esta caricatura de Avín, publicada en La Tribuna, hasta convertirse en auténtica seña de identidad. Y he hecho una pequeña selección. Aquí tenemos la portada de la revista Nuevo Mundo por Sirio, que por cierto es el logotipo de la asociación, es una forma de revisitar esa caricatura, donde ya tenemos todos los elementos de la imagen de marca de Ramón, que ha pasado a la posteridad, estamos en 1923, o también tendríamos otro ejemplo en estas dos caricaturas, ilustraciones, mejor dicho, de Beberide y Almada Negreiros, de 1928-29, en las que literalmente ya basta la cara ancha y el pelo rizado para reconocer inmediatamente al escritor.
Esta idea de la cara reconocible nos confirma que se ha creado ese personaje de Ramón, sin apellidos. Esa figura del humorista es el nombre de la colección Calpe, como todos sabéis, en la que publicó, entre otras obras, el incongruente y ramonismo, y es un título, decía Ramón, que asumió a regañadientes. En realidad, es más que probable que sea una estrategia diseñada al menos en parte por Ramón, porque todos los artistas a los que acaban de citar y cuya obra acabamos de ver son colaboradores directos de Ramón, cuando no amigos. Rivera por la exposición de los artistas íntegros, Beveride ilustró 2 de sus libros de greguerías y Almada Negreiros ilustró la serie de las marginalias que Ramón publicó en prensa gráfica. Por ahora quiero decir que a través de la prensa vemos cómo nace iconográficamente ese personaje de Ramón. Y nos lo confirma un artículo de 1928 publicado en Estampa bajo el título Espejos de papel y cuya premisa es, cito, mirarse en una hoja de papel blanco y verse es el mejor conocerse a sí mismo, motivo por el cual se ha pedido a varios escritores que hagan sus caricaturas. Ahora bien, la de Ramón es esta, bastante distinta a todas las imágenes anteriores. Y lo que me interesa es que lo que recarga José López Rubio, que está en el origen de esta iniciativa, sin los solo fragmentos, dice lo siguiente: consignemos primero que Ramón Gómez de la Serna es el único que ha hecho con tinta china su caricatura, pero esa tinta china le ha traicionado. Ramón no quiere acordarse de sí mismo en este momento ni de las caricaturas que le han hecho todos los caricaturistas. Se ha hecho a costa suya un tipo que no le va a su personalidad de humorista. Y sin embargo, como también se ha apuntado en estos 2 días, este retrato, digamos que grave, es seguramente mucho más fiel a Ramón que otras representaciones del escritor. Pero López Rubio no lo acepta como válido porque no es el personaje reconocible del humorista que Ramón ha ido creando o co-creando desde la década anterior y que podemos deducir de ese comentario de López Rubio ha calado. Si seguimos con la cultura impresa, no me detengo por supuesto en los libros, por ser la parte más conocida de la obra ramoniana, sí quería hablar muy brevemente de las colecciones de novelas cortas, que son importantes desde mi punto de vista para entender lo que vengo proponiendo aquí, que es una visión, digamos, un poco más compleja de la modernidad, vamos a decir, de Ramón en los años 20. A partir de 1921, Ramón comienza a colaborar regularmente en las colecciones semanales y populares de novelas cortas, en especial en la novela corta, y como de hecho se puede apreciar en las portadas, el diseño editorial de esta colección está en plena sintonía con lo que hemos observado a través de las caricaturas. En la década de los años 20, en realidad entre 1921 y 1929, Ramón publicó nada menos que 30 novelas cortas, además de 12 grandes, y la lectura que tradicionalmente se ha hecho de esa producción novelística ramoniana es interpretándola como una manifestación de vanguardismo de Ramón, que se leyó en clave de desautomatización, o incluso de antinovelas, que supuestamente rompían con los patrones del género novelesco, cuando creo más bien que son ramonizaciones de los géneros literarios de consumo y de consumo masivo de la época. Porque para empezar, ¿qué necesidad de publicar 30 novelas cortas si se trata de parodiar o de marcar una ruptura, ¿verdad? Además, Ramón escribe un proyecto diseñado para ese mercado de las colecciones semanales populares, y doy un único ejemplo, el del olor de las mariposas, que es una de las primeras novelitas, aparece la portada aquí, de los años 20, y es probable que sea la más plagada de greguerías, algo que los críticos de la época consideraban como una contradicción de términos entre la fragmentación de la greguería y la unidad orgánica que exigía la novela, con lo cual no podían ser novelas en sí, según esos críticos. Pero en esta novela, que es una historia de amor, la greguería forma parte del juego de seducción, y el narrador, en primera persona, apunta en algún momento esta frase que me parece magnífica, cito: me gustaba provocar la alegría de su inteligencia
y entonces obtenía las sonrisas de su ingenio. Ese es el efecto que Ramón busca: obtener la sonrisa de los lectores, no alienárselos, ni marcar una ruptura con las novelas populares. Sus novelas incluían deliberadamente las fórmulas editoriales del momento, digamos que aderezándolas un poco ciertamente de greguerías a modo de firma, porque se tenían que identificar esas novelas cortas como ramonianas, pero de lo que se trataba era más bien de incorporar ese género de las novelas semanales a su propio repertorio literario. Y en una carta de 1924 a Ortega, José Ortega y Gasset, que se podrá leer próximamente en el epistolario que está editando Carlos García, le confesaba a Ramón a Ortega que quería, cito, publicar unos cuantos tomos legibles que poner en las manos de la curiosidad que nace ahora por mi obra, y subraya la palabra legible. Con lo cual, hasta aquí, por lo tanto, hemos visto cómo nace en la cultura impresa de los años 20 este personaje de Ramón como escritor fecundo, ese Niágara que lo inunda todo y que recurre a todos los medios a su alcance, las columnas de prensa, las fotografías, las colecciones de novelas cortas, para inscribirse, podríamos decir, en, yo diría, quizá más que vanguardia, en una modernidad de masas o una cultura de masas moderna. Y lo hace de modo plenamente consciente, como sugiere la carta de Ortega que acabo de citar. Ya fuera de la cultura impresa, el segundo ingrediente de la construcción de este personaje mediático moderno de Ramón es el prodigioso uso que hace de todas y cada una de sus apariciones públicas. De nuevo, es un aspecto conocido de la obra de Ramón, por lo que no insistiré mucho en él, y tanto me centraré en un banquete literario y en una conferencia para examinar el efecto producido por estos dos espectáculos ramonianos. Y empezamos con los banquetes, esos banquetes insólitos organizados por Ramón a lo largo de los años 10 y 20, que ocupan un lugar central en el anecdotario que nos ha llegado de la vida literaria madrileña de la época. Y me voy a interesar por el banquete que cerró la temporada 1922, que fue el banquete a Don Nadie, que se anunció bajo el lema "No es nadie don nadie", y que quedó en los anales de la historia literaria gracias a esta espantosa foto en la que todos salen deslumbrados por el magnesio, ¿no? Entonces, este banquete quedaba presentado en la convocatoria, firmada por Ramón, por supuesto, como una modalidad de todas esas clases de banquetes que yo he inventado: el banquete a todos por orden alfabético, el banquete a mí mismo, etc. Y se sitúa ese banquete entre la reivindicación de la amistad pura desinteresada, y el homenaje humorístico a la profesión literaria. Siempre recordemos, por favor, que durante el banquete Ramón entregó a Don Nadie la cruz de papel de plata al mérito desconocido. Esa es la que me debería tocar a mí, por ejemplo, en vez de conferencia de cierre. Me interesa el recuerdo que tiene de ese banquete José María Salaverría, que solía ser una voz abiertamente crítica contra Ramón a principios de los años 20 y que, sin embargo, escribía en 1930, solo leo dos fragmentos: lo bufo y funambulesco del imaginario personaje obligaba desde el principio a todos los invitados a hacerse cómplices de la farsa. Y concluye: entonces comprendí el poder extraordinario, no tengo inconveniente en llamarlo genial, de aquella naturaleza humana. Al magnífico Sacamuelas de Gómez de la Serna no le abandonaba el público porque poseía temperamento. Es interesante esta reacción de Salaverría porque corresponde exactamente a lo que se puede observar en la prensa de los años 20. Críticos que de repente cambian de mirada sobre Ramón. Hay críticas muy duras en la década anterior en las que se puede leer, entre otras cosas, que las primeras greguerías de Ramón son obra de un demente, y esa referencia la encontró Eloy. Pero a medida que Ramón hace evolucionar su escritura, eso es fundamental, y que además se da a conocer como este personaje a la vez estrafalario y carismático que pretende seducir a su público, se opera un cambio. Ramón ya no choca, sino que convence. Y donde mejor se ve cómo Ramón desenvuelve su humorismo encantador,
y despierta el alborozo del público es en las conferencias. Como siempre, conferencias con un toque ramoniano, como las conferencias maletas, hasta el punto de que, según Guillermo de Torre, cito, Ramón llega a constituirse por sí mismo en tema y espectáculo de la conferencia. Volvemos al espectáculo. Y precisamente lo que me interesa aquí, como decía, es el efecto producido por las conferencias. Y el ejemplo que he escogido es la conferencia sobre los faroles de Gijón en 1923 y, como podéis ver en la reseña que se publicó en prensa, la reseña concluía con esta frase: toda la disertación, matizada y abrillantada por el vocablo justo y el adjetivo irreprochable, constituyó una nota nueva que ganó la ruidosa atención del público y muy importante, y su sincero aplauso, coreado unánimemente. Es la famosa conferencia en la que, al menos dice la leyenda, un señor ciego le dijo con emoción a Ramón al final del acto que, cito, esta noche he comprendido realmente lo que es un farol, lo he visto. Y me parece significativa esa reacción porque siempre me parece que de Ramón, o sea, nos fijamos siempre en lo más insólito de Ramón, en lo estrafalario. Y si nos fijamos bien en lo que escribe, la intención que tiene en sus conferencias es otra, o mejor dicho, quizá es absolutamente cierto que haya una búsqueda de un elemento de sorpresa, pero siempre para acabar revelando su visión de las cosas, que es una visión a la vez nueva y perfectamente coherente. Sin lugar hay una dimensión de espectáculo, como decía, y de ilusión, bastante clara, por cierto, en estas imágenes, algunas de ellas las hemos visto ya, y se sabe que Ramón recurría a varios trucos para amenizar sus conferencias, pero lo que importa en definitiva es que la conferencia sobre los faroles se propone y consigue que el público considere más atentamente, las cosas humildes que conforman la vida cotidiana. El periodista en la reseña subraya el gran fervor por las cosas humildes que se desprende de las palabras de Ramón, y el público se deja llevar por ese camino imaginativo que le propone el conferenciante, puesto que el aplauso, lo hemos leído antes, es sincero y unánime. Estos dos ejemplos nos muestran las dos caras absolutamente complementarias del personaje público de Ramón. El espectáculo por una parte, pero un espectáculo que nunca es gratuito o meramente artificial, porque quiere convencer, porque el segundo elemento lo que quiere es proponer una visión nueva de las cosas. Como colofón de esa parte quería traer a colación una imagen que también se ha aludido, aunque no se ha enseñado, es un dibujo porque desafortunadamente no hay fotos, de la mítica presentación de la traducción al francés del circo, no el libro, el circo de Ramón en el Circo de Invierno de París en 1928, y lo que se comenta un poco, o sea, es archiconocida, la conferencia, la imagen y demás, lo que quizás se comenta un poco menos es la reacción del público francés, que fue una mezcla de, según aparecía en la prensa de la época, sorpresa, furor y a secas incomprensión. Hasta encontré una mención que me parecía bastante reveladora porque aparece con fecha de 1934, es decir, 6 años después, de un crítico que todavía se acordaba de esa noche y básicamente lo que recordaba era el modo pintoresco pero nada válido de llamar la atención de Ramón. Y son interesantes estas reacciones porque en París la gente se quedó precisamente con el espectáculo en su dimensión más superficial porque no accedía a la palabra, porque básicamente nadie entendió lo que intentó decir Ramón en francés, todos los críticos lo señalan. El único que presentó el acto como homenaje a la poesía, entendida esa poesía no como un deleite secreto, sino como un encanto comunicable, un charme comunicable, fue Jean Cassou. ¿Por qué? Porque Cassou era no solo lector, sino traductor y por tanto gran conocedor de Ramón en español. Entonces esta sería como mi contraprueba de esa segunda faceta de Ramón como personaje público con una clara voluntad de distinción a través del espectáculo de su presencia mediática, siempre cuidadosamente articulada en una dinámica de acercamiento al público.
Y terminamos dentro de esa misma dinámica en los años 20 con, obviamente en los años 20 se desarrollan unos nuevos medios de masas como el cine sonoro y la radio, que permiten por lo tanto llegar a un público nuevo y a un público todavía más amplio, y por supuesto Ramón se interesó por ambos, y entonces termino con una breve reflexión sobre este aspecto. De la relación de Ramón con el cine sonoro se conocen los varios proyectos de guión que tuvo, y ayer se habló, con lo cual no vuelvo sobre ese proyecto de guión con Buñuel, o sea, de guión para una película breve con Buñuel, que desafortunadamente nunca se rodó. Lo que sí se puede documentar perfectamente es la ambición que tuvo Ramón a finales de los años 20 de integrar el cine a la literatura, bajo la forma de lo que él llamaba una nueva literatura cinematográfica, es decir, un uso de un medio de masas moderno, susceptible de ofrecerles a los novelistas un papel protagonista, obviamente en una época en que existía una competencia directa entre las dos artes. Y cito aquí en palabras de Lea Evelyn Hafter, que dice: para Gómez de la Serna el cine aparece como un género dentro de la literatura, y a partir de sus reflexiones puede entenderse incluso cómo piensa el cine desde la literatura. Esto es como un nuevo material en circulación. Y no dice otra cosa el propio Ramón en una entrevista de 1928 para La Nación de Buenos Aires. Cito: el cinematográfico no será perfecto hasta que no sea profundamente literario. Se volverá, gracias a este cinematográfico completo, a una época literaria que acrecentará la vida. Y para anunciar esta nueva época literaria, Ramón acuña en 1930 el concepto de escritor en el cine, no guionista, sino escritor en el cine. En otras palabras, para Ramón, y eso se ha mencionado también esta mañana, lo ha dicho Daniele, la escritura es transmedial. Ser escritor no es solo escribir novelas, sino que puede ser escribir para el cine o, como veremos a continuación, para la radio. Y Ramón es muy consciente de la visibilidad que los nuevos medios pueden dar a los escritores. Y aunque su proyecto de convertirse en escritor en el cine no llegó a prosperar, sí nos dejó dos maravillas. Y muy brevemente las repasamos en un segundo. La primera es el cortometraje El Orador, que no voy a comentar en detalle, solo quiero apuntar que El Orador tiene el gran valor de darnos una idea de cómo podía ser una conferencia ramoniana, con algunos de sus números, en el sentido circense de la palabra. Es, en palabras felices de Miguel Molina, una conferencia maleta sin maleta, y lo que nos interesa aquí es que se trata en realidad de un objeto comercial, de autopromoción, porque es la carta de presentación en Iberoamérica de Ramón, como han demostrado Nigel Dennis y más recientemente Alicia Grueso Hierro, ¿no? Todo esto, como digo, está muy bien estudiado y por lo tanto no insisto. En cambio, sí quería volver un segundo sobre el otro cortometraje, esta vez del año 30, el poema documental de Madrid, Esencia de Verbena, de Jiménez Caballero, que contó con la intervención cinemática de Ramón Gómez de la Serna, es decir, lo que hoy llamaríamos cameo, ¿no? Hay tres cameos de Ramón, y me interesan el primero y el último. Primero es el Pim Pam Pum, ¿os acordáis? Otros más tiesos y con chisteras, desafiando vuestra puntería valientemente. Ahí tenéis a don Pablo, a don José y al gran don Quintín Ramón Gómez de la Serna. Este es el inicio de la secuencia del Pim Pam Pum, y efectivamente la sorpresa es que el monigote de don Quintín cobra vida porque es Ramón aquí, ¿no? Y entonces lo que me interesa es en esa secuencia cómo se presenta la reacción del público, porque entonces se revela como que es Ramón, no es don Quintín, y de repente el público reproduce exactamente el mismo gesto, si os fijáis, es decir, se quitan los sombreros, lo que permite, por cierto, apreciar sus caras de felicidad. Y esta imagen, la de la derecha, podría ser la imagen del público que ovaciona a Ramón al final de una de sus conferencias, como por ejemplo en Gijón.
Y por si lo dudábamos, el último cameo es el cameo de... es el momento de la estocada, ¿no? Aparece Ramón, es la penúltima sección de Esencia de Verbena, aparece Ramón convertido en torero de feria y hay un montaje, hay un collage entre ese momento de la estocada de Ramón y imágenes reales de una plaza de toros en el momento de la ovación, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es cómo están construidas esas imágenes y en concreto esa secuencia para darnos a ver a Ramón entre su público. Aquí lo veis y de hecho lo reconocemos por el peinado de ondas, pero lo veis literalmente rodeado por su público. Y aquí también en estas otras dos capturas, en el momento de recibir los vítores del público conquistado por su actuación. Por cierto, es el mismo público exactamente que en la escena anterior, eso sí, igualmente encantado. Y entonces llegamos al término de nuestro recorrido, ahora sí que sí, termino con el reportaje radiofónico que Ramón hizo en 1929 desde la Puerta del Sol, que viene a añadir un último título al Ramón humorista, Ramón escritor en el cine, etcétera, que es el Ramón reportero. Es el primer reportaje de este tipo en España y eso es en sí algo significativo, el que Ramón esté asociado con un episodio pionero en el desarrollo de la radio. Como veis en la diapositiva, el diario El Sol le dedicó toda la contraportada del periódico al día siguiente y en ese artículo se presenta así el evento. La primera frase me parece bastante genial, la del micrófono ya anda y se pasea sin timidez ninguna, lo he leído muy mal. El interés de Ramón, según el artículo, es el que tiene el valor de encararse con el super ser nuevo, ¿no? Otra vez esa idea de modernidad tecnológica. Y se trata para Ramón en este reportaje de dar la impresión directa de lo que media a su alrededor, es decir, dar la impresión viva de los trabajadores en sus quehaceres cotidianos. En otras palabras, digamos que lo que pasa aquí, estoy resumiendo un poco, es que Ramón inaugura un estilo nuevo de radioreportaje desde la calle, que es realmente lo más significativo de ese radioreportaje del 29. Eso sí, no se nos puede olvidar que también aprovecha para dar una mini conferencia sobre las farolas, que era uno de sus grandes éxitos del momento, cuya transcripción ocupa la mitad del artículo que os he enseñado antes, ese artículo del Sol. Es decir, que sigue cultivando su lógica de ramonizar, diríamos, cualquier medio de comunicación moderno que está a su alcance, y lo hace con éxito, puesto que la conclusión del artículo apunta a que esta primera aparición en plena calle del micrófono de Unión Radio acabó entre una gran aglomeración de público. Hasta casi nos cuesta encontrar a Ramón perdido entre su público, ¿no? Y concluyo. Ahora sí. Este episodio del radioreportaje de 1929 nos ofrece, me parece, una buena síntesis de la complejidad de la modernidad ramoniana en la que he querido centrarme en estos minutos. La trayectoria de Ramón Gómez de la Serna es la de un escritor profesional por vocación que se esforzó siempre por conciliar un deseo de estilo personal y original, moderno, con una presencia en los nuevos medios de comunicación de masas. Por decir las cosas de un modo quizá un poco simplista, a diferencia de lo que pasaba en la década anterior, no creo que la escritura del Ramón de los años 20 sea experimental o vanguardista, pero lo que sí tiene Ramón en ese momento es una aguda sensibilidad para la novedad y en especial para esos medios más modernos y sobre todo no duda ni un segundo en participar en ellos, eso sí, siempre ramonizándolos. De modo que terminamos con una última imagen. En 1930, Unión Radio instaló en el despacho de Ramón un micrófono para su uso particular, algo que Ramón celebraba explicando que había inaugurado una nueva
tarjeta de visita en la que venía identificado como poseedor de un micrófono privado en funciones universales. Es el primer micrófono íntimo y permanente que posee un escritor, siempre esta reivindicación de la originalidad y de la primicia por parte de un autor ciertamente resueltamente moderno, aunque no necesaria o no exclusivamente en el sentido de la imagen más estereotípica que se ha ofrecido de él durante gran parte del siglo XX. Espero haber conseguido mostrar que la de Ramón fue una modernidad construida por un autor deseoso de atraer al mayor público posible y ávido de dejar su impronta en los últimos medios de comunicación del momento. Y como hemos visto mucho a Ramón, pero no lo hemos escuchado, esa voz estentórea que ha recordado el profesor Morelli, vamos a ver si ahora la tecnología está con nosotros. Os dejo con 15 segundos de un fragmento de una grabación radiofónica, no la que escuchamos con Miguel ayer, Miguel Molina, es el momento de una prueba de sonido. Y entonces, para comprobar la sensibilidad del micrófono, Ramón acaba de pronunciar en ese momento una serie de, dice, grandes palabras que este aparato no va a poder captar: gitanjáfora, ruibarbo, lepidopterolo, etc. Y concluye la prueba de sonido con esta frase. Vamos a ver. Estoy muy descontento con la prueba anterior, porque no da toda la potencia de mi voz y es necesario que toda la potencia sea registrada. Por lo tanto, si este es un micrófono poco obediente, lo dejaré sin postre mañana. Afortunadamente nosotros sí tendremos derecho a postre.